El Honda Civic es uno de los modelos más recordados de la primera película de la saga de Fast and Furious. A diferencia del resto de vehículos icónicos, no están tan asociados a un personaje como si lo están el Challenger o el Supra, pero sin embargo lograron dejar una huella en los fanáticos, puesto que a día de hoy se siguen construyendo réplicas de los mismos. Este modelo es uno de los preferidos de los fanáticos de la cultura automotriz desde hace décadas. De hecho, a finales de los 90s y principios de los 2000, era uno de los vehículos más comunes de ver en shows y en carreras callejeras. La razón era que si elegías el modelo correcto, el motor correcto y las modificaciones correctas, podías tener un vehículo capaz de destrozar al correr y capaz de dejar babeando a muchos en los shows y en las reuniones. Era uno de los autos que más representaba a la escena del tuning, por lo que no es ninguna sorpresa que terminara apareciendo en la película. Los productores sabían que tenían que aparecer de una u otra manera. Resumiendo la historia de estos vehículos, la producción los compró como autos desechables para filmar escenas de acción. Pero antes de contarles en detalle las características de estos, recordemos que los Civics son utilizados en las películas por Dominic Toretto, Letty Ortiz y León para realizar asaltos a camiones de transporte. Aparecen por primera vez al inicio de la película, en un atraco en donde no solo podemos ver a los tres vehículos realizando peligrosas maniobras, sino que incluso podemos ver cómo uno se refugia debajo del tráiler durante varios segundos. Como comentario aparte, esta escena tiene un detalle del cual vamos a hablar más adelante. Los Civics son vistos por última vez cuando Dominic y su equipo intentan atracar otro camión. Desgraciadamente este intento resulta fallido y podemos ver cómo el Civic de Letty termina dando vueltas por el aire mientras que el de Toretto es disparado por el camionero con su escopeta, siendo el Civic de León el único en sobrevivir. Como resumen de lo hablado anteriormente, estos autos tienen una corta vida pero llena de acrobacias. La producción sabía que iban a necesitar varios modelos para filmar estas escenas. Es por eso que eligieron un vehículo barato, con la intención de que el presupuesto no termine elevándose en exceso. Tanto es así que los compraron usados y no en muy buenas condiciones. Los productores consiguieron entonces 4 modelos de 1993, 2 de 1994 y 1 de 1995. 2 de estos 7 modelos pertenecían a la versión EX, mientras que el resto eran de X. A su vez, 2 de los vehículos resultaron tener transmisión manual, mientras que 5 tenían transmisión automática. Por otra parte, en el primer atraco vemos como de uno de los autos, una persona sale por el techo corredizo y se dispone a utilizar un arpón para atacar el camión. Este techo corredizo solo lo tenía de fábrica uno de los modelos. A otro de los autos se le instaló la producción, mientras que en el resto de los Civics solo estaba falseado. Esto último se debe también a los esfuerzos por parte de la producción en abaratar los costos de los autos utilizados para filmar, y por ende el costo final de la película. Uno de los aspectos que más nos interesan de estos vehículos es el mecánico, y en este caso hay que ser sinceros y admitir que termina siendo decepcionante. Siguiendo con la idea de que estos Civics eran vehículos desechables, ninguno tenía modificaciones en el motor, no contaban con locos turbos ni generaban una cantidad bestial de caballos, como si era el caso de otros vehículos de la película. La única modificación que tenían eran unos silenciadores baratos que la producción compró por eBay. Y realmente tampoco importaba cuál utilicen, puesto que los sonidos que escuchamos en la película no pertenecen a los Civics originales. Los productores decidieron tomar sonidos de otros motores, editarlos y superponerlos en las escenas de los atracos. Hablando un poco de números, es de esperar que no veamos nada sorprendente. Recordemos que estos vehículos no tenían turbo, no tenían nitro y ni siquiera tenían modificaciones en el motor. Es por eso que las cifras de performance de estos modelos eran las mismas que las que tenían de fábrica. Las versiones de X generaban 102 caballos con un motor de 1.5 litros, mientras que las versiones EX generaban un máximo de 125 caballos gracias a un motor de 1.6 litros. Las versiones de X podían pasar de 0 a 100 km por hora en 9,9 segundos, mientras que las versiones EX lo hacían en 9,1 segundos. Las velocidades máximas, por otra parte, rondaban los 190 km por hora. En el cuarto de milla los números tampoco son muy buenos. La versión EX apenas lograba bajar de los 17 segundos. Sabemos que la producción, al ser la primera película de la saga, no contaba con presupuesto ilimitado, y si bien pudieron ahorrar en cuestiones mecánicas, no podían evitar modificarlos visualmente, puesto que este aspecto era indispensable para la filmación. Es por eso que todos los autos fueron pintados de negro. Se les instalaron kits de carrocería Beast GT Bomber, así como alerones Bayside Style Combat Dual Deck y luces de neón verdes. Este kit de carrocería fue elegido por la producción con la idea de darle a los Civics un frente amenazante.
Otra de las modificaciones fueron las ruedas. Los productores literalmente llamaron a una casa distribuidora y pidieron por las ruedas más baratas que tuvieran. Uno de los modelos que menos se vendía por aquel entonces eran las Axis Neo, en este caso de 17 pulgadas. Lo curioso es que después de la película, estas empezaron a tener mejores ventas. Podemos decir además que en el interior tampoco presentaban modificaciones. Hace 20 o 25 años, en la escena estadounidense no era raro ver este tipo de vehículos, sin modificaciones mecánicas, pero con varias modificaciones estéticas. Y como paréntesis, por supuesto que lo sigue habiendo a día de hoy. Estaríamos mintiendo si dijéramos que no había vehículos con muchísimas modificaciones, tanto mecánicas como estéticas, pero a su vez no era raro que las modificaciones más comunes sean las ruedas, los kits de carrocería, el neón y quizás incluso eran las únicas. Por lo que estos Civics terminaron representando correctamente a una gran parte de la escena del tuning americano de la época. Además, como era un vehículo barato, los Civics se veían por todos lados y estaban muy presentes en la cultura, por lo que los productores sabían que iban a ser bien recibidos por las audiencias jóvenes. Además de comprar unos cuantos modelos prácticamente iguales, la producción decidió construir un Mic Rig. Este vehículo se fabrica con la mera intención de filmar escenas desde cerca en donde se tengan que lucir los protagonistas. Básicamente se toma la coraza del vehículo necesario y se equipa en la parte trasera de un furgón o un camión, añadiéndole además monturas para cámaras y luces. Para tomar estas corazas, sencillamente se estripa al vehículo donante de todos los elementos innecesarios y finalmente los actores solo deben pretender manejar. Antes de averiguar qué pasó con estos vehículos, una vez finalizó la filmación, comentemos un aspecto interesante de la misma. Recordemos que en la escena del primer atraco, uno de los Civics se mantiene durante bastante tiempo debajo del tráiler del camión. Para realizar esta hazaña sin ningún tipo de accidente, la producción tuvo que levantar el acoplado unos 46 centímetros. Además, todos los conductores eran profesionales de riesgo y cada movimiento estaba cuidadosamente estudiado. Estos autos durante la filmación tuvieron que ser subidos y bajados de trailers unas cuantas veces, y como no era importante que estén en buenas condiciones, terminaron siendo maltratados. Una vez terminó el rodaje de la primera película, los vehículos fueron guardados durante 1 año y medio, y terminaron bastante sucios y descuidados. Cuando empezó la filmación de la segunda película de la saga, se necesitaban autos de relleno. Con esta intención, los 7 Civics fueron restaurados y modificados una vez más. Inclusive el que fue volcado por Letty. Estos recibieron nuevos kits de carrocería de la marca Bomex, nuevas ruedas y nuevos colores. En este caso, cada uno terminó pintado de un color diferente. Los colores elegidos fueron dorado, mostaza, naranja, verde, rojo, cobre y amarillo. Podemos ver varios de estos modelos en la escena del intercambio de vehículos. Cuando terminó el rodaje de la segunda película, fueron guardados una vez más. Años después, alrededor del 2005, terminaron siendo subastados por precios de entre $1.000 y $3.000. La parte triste de esta situación es que muy probablemente fueron comprados por personas a las que no les importaba la historia de los mismos, y por ende a día de hoy lo más probable es que estén perdidos o en muy malas condiciones, haciendo casi imposible que alguno salga a la superficie restaurado en su versión de rodaje, como lo han hecho otros vehículos de las primeras películas. Aunque para la producción no eran vehículos muy importantes, los fanáticos supieron verle su verdadero valor, siendo recordados hoy en día con mucho cariño. Terminó siendo además uno de los modelos más replicados de la primera película, en parte porque a día de hoy sigue siendo posible comprar el kit de carrocería que estos portaban, así como las luces de neón utilizadas, aunque es verdad que los precios no son los más accesibles. También hay que comentar que la parte difícil de fabricar una de estas réplicas es la de conseguir el juego de ruedas, que a día de hoy se encuentra descontinuado y es prácticamente imposible de encontrar. Y no puedo terminar el video sin recordar una de las frases más icónicas de esta primera película. Estuve ahí y Héctor va a correr 3 Honda Civics con motores Spoon. Y aparte de eso, fue al negocio de Harry y ordenó 3 Turbo T66 con nitrógeno y un sistema reprogramable.